presentando a Laura. Bueno, Laura ya estuvo con nosotros y nosotras en la primera edición de las primeras jornadas de Historia Pública sobre la cárcel de Ventas. Y ella empezó a trabajar ese tema tan oculto que os había comentado antes, tan invisible, ¿no? El de la prostitución clandestina durante la posguerra, hasta el año 56, en que el delito digamos que se prohíbe o se ilegaliza, mejor dicho, la prostitución, ¿no? Y toda esa realidad tan oculta, tan difícil de rastrear documentalmente, porque claro, fijaos, de las presas políticas, muchas de ellas han hablado, las hemos podido entrevistar, ¿no? Pero bueno, las presas comunes es un mundo completamente estigmatizado, ¿no? Entonces no hemos tenido prácticamente acceso a sus voces, ¿no? Es decir, las otras voces en las que nos hemos apoyado han sido las mediadoras, otras voces, no ellas, no voces en primera persona, ¿no? Y de eso se ha encargado Laura. Laura, mientras tanto vas poniendo el vídeo si quieres. Sí. Sí. Es que no sabía que no tenía un ordenador delante y yo necesito mirar. No te preocupes, porque yo voy a leer aquí la lista de obras que tienes ya publicadas, entonces bueno. Bueno, Laura tiene un artículo, una aproximación al problema del extraperlo, protagonizado por mujeres en el Madrid de posguerra. Fijaos que también hablamos de ese mundo delincuencial, de la delincuencia común y de aquella práctica tan extendida como era el extraperlo, y ese artículo lo tiene publicado en un volumen colectivo en Marcial Pons, ¿no? Mujeres frente a la miseria, que está... Bueno, es un volumen colectivo que está coordinado por Gloria Román y Alba Martínez. En TREA tienes el Patronato de Protección a la Mujer y la Obra de Redención de Mujeres Caídas. Este es un tema muy interesante porque ahora se está hablando mucho del Patronato de Protección a la Mujer, pero hay mucha confusión entre lo que son los centros del patronato, que sí que están cobrando mucha relevancia, están surgiendo muchas publicaciones y se está hablando de ello, pero hay confusión con una realidad apenas estudiada, de la que nos va a hablar Laura, que son las prisiones especiales de mujeres caídas. Y esta cárcel donde estamos ahora fue prisión especial de mujeres caídas. Entonces, todo ese intento de deslinde, digamos, de esos centros, porque claro, dependían de autoridades distintas y respondían a problemáticas más o menos distintas, semejantes de cierto modo, pero también distintas, ¿no? Y la tesis, bueno, por fin, porque la he presentado antes como alumna doctoranda, no, pero ya es doctorada, en el año 20, este año se doctoró con una tesis precisamente en la Universidad Complutense, que tuve el honor y la suerte de dirigir, sobre la prostitución clandestina en el Madrid de posguerra. Y adelante. ¿Ya bueno, estás preparada ya? Sí, sí. Espero no colapsar mucho con tanto, ¿vale? Porque yo no contaba con que no iba a poder ver como la presentación, entonces la tengo que tener aquí y manejar esto. O sea que, bueno, espero hacerlo medianamente bien. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y, bueno, por supuesto, gracias a la organización, a Foro por la Memoria de Segovia, a Santiago, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Amelia, por supuesto, y a Fernando por la invitación, porque me hace una ilusión tremenda estar aquí por tercer año consecutivo en estas jornadas. Y bueno, mi papel un poco hoy es hablaros precisamente de esa historia menos conocida de la cárcel de Segovia, porque estamos en un espacio que es conocido fundamentalmente por ser prisión central de mujeres entre 1946 y 1956, cuando se concentró a la mayoría de presas políticas del país aquí y donde tuvo lugar esa famosísima huelga de hambre del 49, de la que luego nos hablarán los hijos de algunas de las presas. Esta etapa, ¿no?, de la prisión central, pues ha sido investigada en profundidad por Santiago, por Juan Carlos García Funes y por el propio Fernando. Sin embargo, nos encontramos en un edificio que ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia y que han sido menos estudiados que esa etapa de como prisión central, ¿no? Y en este sentido quería comenzar mi intervención mostrándonos esta línea temporal para hacer un repaso a la
historia que ha tenido este edificio desde su inauguración hace 101 años, 1924, que empieza a funcionar como reformatorio de mujeres hasta 1933. A partir de ese año se transforma en un hospital asilo penitenciario de hombres que va a estar en funcionamiento durante toda la Guerra Civil y hasta 1941, ¿no? Fecha en la que bueno, la expansión y los estragos que estaba causando la tuberculosis entre la población penitenciaria obligan a transformar el edificio en un sanatorio penitenciario antituberculoso, ¿no? Entre 1941 y 1943. Este último año se produce un nuevo cambio y ese sanatorio pasa a ser exclusivamente femenino, ¿no? Hasta 1946, que empieza esa etapa que es más conocida por todas y todos, esa prisión central de mujeres, mayoría de presas políticas, y que tras 10 años de funcionamiento termina en 1956 y el edificio pasa a ser reformatorio especial para mujeres caídas, ¿no? Y tendrá este uso durante 13 años hasta 1969. La última etapa de la prisión funcionó como centro penitenciario de cumplimiento ordinario de primer grado para hombres hasta 1977. Esta última etapa también ha sido trabajada por Santiago y Juan Carlos García Funes en el último libro que han publicado sobre el memorial de Segovia. Visto este repaso general sobre la historia del edificio, yo me voy a centrar, como os ha comentado Fernando, en la etapa en la que funcionó como reformatorio especial para mujeres caídas, ¿no? Entre 1956 y 1969, que como él bien ha comentado, es un periodo que se ha investigado muy poco, y en gran parte por la dificultad de acceder a las fuentes primarias de archivo. De esto podemos hablar luego en otro momento, ¿no? Y lo primero que hay que saber es que este reformatorio especial de mujeres caídas de Segovia formó parte, junto a otras 7 prisiones, de la llamada Obra de Redención de Mujeres Caídas, ¿no? Una institución que nace, como veis ahí, el 6 de noviembre de 1941 y que estaba destinada exclusivamente al internamiento y reforma de las mujeres reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución, es decir, mujeres que ejercían en la vía pública. Las prostitutas que ingresaban en estas prisiones lo hicieron como detenidas gubernativas por cometer una falta contra la moral. La autoridad que sancionaba a estas mujeres es una autoridad de tipo policial, no judicial. Por tanto, ellas entran sin una condena judicial en este tipo de prisiones especiales, ¿no? Y el elemento diferenciador de las prisiones especiales con respecto al resto de cárceles femeninas va a ser precisamente que cuando las internas ingresan en prisión, el tiempo de duración no va a estar determinado por una condena o por un arresto, sino que dependía del cumplimiento de una serie de requisitos que eran valorados por la Junta de Disciplina, ¿no? ¿Cuáles eran algunos de estos requisitos que se valoraban? En el decreto de creación se dice: se tendría en cuenta el comportamiento moral y disciplinario, la laboriosidad, el arrepentimiento, medios de vida con que cuenta y ambiente en el que ha de vivir, entre otros. Esto explica por qué el tiempo de permanencia de estas mujeres en las prisiones especiales podía oscilar entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, ¿no? Ello implica que las mujeres, cuando ingresaban en una prisión especial, no sabían cuándo iban a ser liberadas, ¿no? Esto es una diferencia muy importante con respecto a una presa política o una presa común que sabe que tiene una condena que termina en X momento, ¿no? Bien, aquí os muestro el mapa de las 8 prisiones especiales que conformaron esa obra de redención de mujeres caídas entre 1941 y 1969. Como podéis ver, la mayoría estuvo en funcionamiento en la década de los 40, coincidiendo con ese periodo de mayor auge de la prostitución en la posguerra. Y, como veis, Segovia fue la última
en crearse, en habilitarse, y la última también en cerrar. Uno de los rasgos distintivos del reformatorio de Segovia respecto al resto de prisiones especiales, a excepción de la de Alcalá de Henares, es que se habilitó en un edificio. Este edificio se construyó para funcionar como una prisión. Sin embargo, en el resto de prisiones especiales se habilitan todas en edificios religiosos, que esto ocurrió muchísimo en la posguerra, que se habilitan prisiones en edificios religiosos como conventos o monasterios. Todas las prisiones que conformaron la Obra de Redención estuvieron administradas por órdenes religiosas, como las oblatas y las adoratrices, o la orden secular de las cruzadas evangélicas que estuvo aquí en Segovia. El año en el que se inauguró el Reformatorio Especial de Mujeres de Segovia, 1956, es un año importante porque justo ese año se aprobó un decreto de abolición de la prostitución, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿qué sentido tenía inaugurar una nueva prisión especial para prostitutas si se ha abolido la prostitución, ¿no? Bueno, realmente el motivo de creación del Reformatorio de Segovia no tenía que ver con este decreto, sino que estaba relacionado con la supresión del Reformatorio de Mujeres de Aranjuez en 1954, es decir, 2 años antes de que se inaugurase oficialmente este Reformatorio de Segovia, ¿no? En 1954, si veis ahí en el mapa, solo había 2 prisiones especiales funcionando, que eran por un lado la de las Oblatas de Santander, que permanecería hasta 1963 abierta, y la de Aranjuez. Entonces, cuando se clausura esta última, la de Aranjuez, las autoridades urgentemente buscan un nuevo espacio en el que habilitar un nuevo reformatorio para mujeres caídas, porque la de Santander no tenía la capacidad para encerrar a el número de detenidas tan grande por prostitución que había en el país, ¿no? Por tanto, el Reformatorio de Mujeres de Segovia viene a sustituir el de Aranjuez. Y como digo, aunque empieza a funcionar oficialmente en 1956, ya en el 54 empiezan a llegar las primeras prostitutas, ¿no? Y por tanto, durante 2 años, entre el 54 y el 56, van a convivir en este espacio presas políticas y prostitutas. Y en este sentido he traído un testimonio que me parece valiosísimo de Manolita del Arco, que muestra muy bien cómo vivieron las presas políticas la llegada de las prostitutas. Por eso necesitaba tener el PDF delante, porque no lo tengo en papel. Es un poco largo, pero creo que merece la pena leerlo al completo. Manolita dice lo siguiente: pero ya en Segovia la situación se había hecho difícil, pues habían dividido la cárcel en 2 para recluir allí toda una legión de piculinas, prostitutas, que eran dignas de la mayor compasión. Ellas tenían para su cuidado y vigilancia monjas en lugar de funcionarias, una orden de oblatas que eran a cual peor. Y estas desgraciadas mujeres eran un peligro para nosotras, ya que sufrían toda clase de enfermedades infecciosas y habían de utilizar el mismo lavadero y los mismos tendederos que nosotras para el lavado de sus ropas. Verlas desfilar para ir a misa era un espectáculo digno de una buena página de Dostoyevsky. Con sus ojos enfermos, lacrimosos, sin pestañas, con un aspecto desaseado y maloliente. Muchas carecían de cabellos, que se les habían caído por las enfermedades que sufrían. Se las veía hambrientas y su lenguaje era grosero, propio del ambiente en el que se desenvolvían, y además tan sumamente desgraciadas. Era una buena estampa de las consecuencias del régimen franquista, ya que algunas eran casi chiquillas y después de que les habían permitido vender sus cuerpos por un poco de pan, las encarcelaban y mezclaban con mujeres realmente viciosas y degeneradas, donde se prostituían mucho más y salían verdaderamente podridas tanto física como moralmente. Porque además no se podía esperar del régimen que, aunque alguna o algunas quisieran regenerarse, les tendieran una mano, les dieran la más pequeña facilidad. Y así caían una y otra vez, cada día más corrompidas y más enfermas. Era muy lamentable, pero nosotras, dada nuestra situación, no podíamos remediarlo. Así que una vez que se hablaba insistentemente del traslado, lo ansiábamos. Bueno, me acabo de dar cuenta. ¿Sí está? Bueno, no sé cómo se... Vale, sí, gracias. O sea, yo mientras estaba leyendo esto, digo, no lo están viendo. Gracias. Estamos adivinando. Perdón. Bueno, esta cita de Manolita yo creo que muestra muy bien, por un lado, tanto la compasión que había
por parte de las presas políticas hacia las prostitutas, pero también un rechazo por el miedo a enfermar de esas enfermedades infecciosas que padecían, ¿no? Y efectivamente, muchas de las detenidas por prostitución padecían enfermedades venéreas, ¿no? A ver, vale. Ahí lo podéis ver en ese extracto que he incluido de la memoria del Patronato de Redención de Penas, donde se indica que en 1958 ingresaron 45 mujeres en Segovia portadoras de LUES, ¿no? De sífilis. Pero fijaos de las cifras de Santander, que también era prisión para prostitutas, que son el doble, ¿no? Las enfermedades venéreas como la sífilis y los tratamientos a los que eran sometidas, que en muchas ocasiones eran sumamente agresivos, pues podían afectarles físicamente, ¿no? Tal y como describió Manolita en el pasaje anterior. Pero no solo padecían enfermedades venéreas, sino que también he detectado casos de tuberculosis, incluso de lepra, entre otras, ¿no? En abril de 1956, Manolita y el resto de presas políticas son trasladadas a la prisión de Alcalá de Henares y el edificio empieza a funcionar exclusivamente como reformatorio especial para mujeres caídas, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de intervención que llevaron a cabo con las prostitutas en el reformatorio, ¿no? Bueno, en el decreto de creación se indica que la reforma y regeneración moral y física de las reclusas se llevaría a cabo a través de talleres diferentes y escuelas de trabajo, así como enfermerías, ¿no? El objetivo último del internamiento era que al salir estas mujeres abandonasen la prostitución y se ocupasen en empleos considerados honrados, con muchas comillas, por el régimen, ¿no? En estos centros se consideraba que solo a través de la religión y del trabajo se podía recuperar a estas mujeres para la sociedad. Para ello, las prisiones especiales proporcionarían a las internas formación educativa y religiosa, atención sanitaria y les enseñarían nuevos trabajos, ¿no? Sin embargo, las enseñanzas de nuevas profesiones se limitó a el desarrollo de labores de costura, ¿no? Es decir, aquellos considerados por el régimen como propios del sexo femenino. Y esto es algo que no cambió a lo largo de los casi 30 años en los que estuvo vigente la obra de redención de mujeres caídas. Ahí os he incluido un extracto de nuevo de la memoria del Patronato de Redención de Penas, pero esta vez del año 1957, en el que se indica que había un taller en el reformatorio, un taller de vestuario, que contaba con 40 máquinas de coser Singer y tenía distintas secciones de bordados, encajes y labores diversas, ¿no? Las mujeres que fueron internadas en las prisiones especiales en la década de los 40, pues no tenían máquinas de coser Singer, pero también se dedicaban a labores de costura. Es decir, hay una continuidad a lo largo de los casi 30 años de funcionamiento de la institución. Voy a leer otro pasaje de la memoria también de redención de penas, la que se describe así a las mujeres del reformatorio. Alberga esta prisión como medida de prevención y posible reforma a las mujeres de vida extraviada, carentes de toda preparación y facultades, y lo que es peor aún, de voluntad, agravadas estas circunstancias por su resistencia a todo lo que significa orden, disciplina y adaptación al trabajo, descontadas de antemano el elevado número de anormales, ancianas y enfermas que ingresan. Con esta mano de obra, incapaces de rendir unas y resistiéndose a aprender otras, la labor de educación es tarea difícil y de verdadero apostolado. Las tareas que se les encomiendan han de ser sencillas, la producción lenta y de inferior calidad, por lo que es muy difícil conseguir trabajo para las mismas. Bueno, esta descripción tan tremenda, ¿no? Esta es la imagen que se nos ofrece en las fuentes del régimen, como en las memorias del Patronato de Redención de penas, pero a mí me gusta bueno, pues acercarme a las historias de vida de algunas de estas mujeres a partir de otras fuentes que nos permitan ir más allá de esta concepción y conocer algunas de sus circunstancias particulares. Y os he traído un par de casos.
El primero de ellos es el de Teresa. Todos los nombres que voy a decir son ficticios, ¿vale? Para proteger la identidad de estas mujeres. Teresa nace en Ciudad Real y se muda muy pronto a Madrid, donde estuvo ejerciendo la prostitución entre 1942 y 1957. Y el caso de Teresa es excesivamente raro porque es la mujer de la muestra de más de 500 mujeres que estudié yo en mi tesis doctoral, es la mujer que más veces estuvo internada en este tipo de reformatorios especiales, nada menos que 7 veces. Esta es la portada de su expediente penitenciario aquí en Segovia, no sé si lo veis, pero pone ingresa por 7ª vez, no en Segovia, sino en otras prisiones especiales. Estuvo 3 veces en Aranjuez, 2 veces en Santander, una en Santa María del Puig, en Valencia, y por último aquí en Segovia, ¿no? Su última detención tuvo lugar en Madrid en enero de 1957 y como tenía, como digo, muchísimos antecedentes, se ordenó su internamiento en el reformatorio de mujeres de Segovia, ¿no? El que llegó el 22 de febrero de 1957. En el centro mostró, y leo literalmente, ataques epilépticos de repetición con trastornos mentales, por lo que el médico de Segovia solicitó su traslado a un sanatorio para tratarla. Así, en mayo de 1957 fue trasladada al Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, donde estuvo 1 año, hasta mayo de 1958, en el que se le dio el alta, ¿no? Y leo, por remisión de la epilepsia congénita que padece gracias al tratamiento a que ha sido sometida, pudiendo, por tanto, ser acoplada al régimen penitenciario normal. Es decir, se le permitía regresar al reformatorio de Segovia para continuar con su regeneración. Sin embargo, Teresa nunca volvió a Segovia, pues cuando se encontraba en la cárcel de mujeres de Ventas, a la espera de ser trasladada, falleció, ahí lo podéis ver, creo que se lee bastante bien, falleció a consecuencia de edema agudo pulmonar por insuficiencia circulatoria con 29 años. El segundo caso que os traigo, del que, bueno, si ahí no merece, se puede quedar aquí, porque el segundo caso no tengo documentación, lamentablemente. El segundo caso es el de Carmen, una joven andaluza que también fue detenida en Madrid en mayo de 1960 por carecer de documentación y ser sospechosa de dedicarse a la prostitución. Aunque ella aseguró que tenía 22 años, la policía descubrió que en realidad tenía 17 y señala en su expediente policial: por todo ello y en atención a su corta edad y haberse averiguado que ha tenido contacto carnal con varios hombres con el consiguiente peligro para su formación moral, se la pone a disposición del Patronato de Protección a la Mujer. Así pues, Carmen es internada en el Centro de Observación y Clasificación del Patronato de Protección a la Mujer en Madrid, que está en la calle Marqués de Urquijo, donde, por cierto, las trinitarias siguen estando. Este centro de clasificación y observación, como su propio nombre indica, es el lugar al que eran llevadas las jóvenes para, tras estudiar su caso, derivarlas al centro del patronato más adecuado para ellas. Pero Carmen no fue a parar a ningún centro del patronato, sino que fue encarcelada aquí, en el reformatorio de mujeres de Segovia. Ello pese a que por su edad, recuerdo que tenía 17 años, debía quedar bajo la tutela del Patronato de Protección a la Mujer, que tuvo su intervención entre mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 23 años, ¿no? Lamentablemente, la documentación que yo he consultado no se indica por qué motivo Carmen, acabó aquí y no acabó en un centro de patronato con otras jóvenes también menores como ellas. Pero bueno, lanzó una hipótesis a raíz de haber consultado otros casos similares de chicas muy jóvenes que pasan de centros del patronato a reformatorios especiales para mujeres caídas. Y es que mi hipótesis es que el patronato no quería que chicas como Carmen, que estaban completamente corrompidas a ojos del régimen, que eran unas mujeres caídas por ejercer la prostitución, se relacionasen con otras chicas del patronato que estaban en riesgo de caer o en peligro de caer, pero todavía no estaban completamente extraviadas, ¿no? Como usando los términos que se usaban en la época, y directamente se las
se las enviaba a este tipo de reformatorios especiales para mujeres caídas, donde todas eran prostitutas y donde la mayoría de mujeres tenía más de 23 años, ¿no? Así Carmen estuvo aquí, en el reformatorio de Segovia, entre octubre de 1960 y junio del 61. Vale, y ya finalizo, porque no sé muy bien cómo voy de Va bien el tiempo. tiempo. Sí, vas perfecto. Mira, ¿Sí? te queda 15 minutos todavía. Vale. Bueno, para simplemente finalizar, recordar de nuevo que en 1969 el reformatorio de Segovia se clausuró. Ahí podéis ver cómo se dice que causó baja, se refiere al taller de vestuarios. El taller de vestuarios causó baja durante el pasado año, el que venía funcionando en el Centro de Mujeres de Segovia, por traslado de las internas de aquel establecimiento al Alcázar de San Juan. Es decir, las mujeres salen y entran en el 69 los hombres a formar parte del Centro Penitenciario de Cumplimiento Ordinario para varones, ¿no? Y bueno, cierro con una reflexión que ya he hecho en otras jornadas relacionadas, ¿no?, con las prisiones especiales para mujeres caídas, y es bueno, destacar de nuevo la necesidad que tenemos como historiadoras e historiadoras de recuperar también la memoria de estas otras presas que han sido más olvidadas, menos investigadas, y que recordemos que son mujeres que entraron aquí sin tener ningún delito, pudiendo llegar a estar encerradas durante 2 años, y cuya libertad, a diferencia del resto de prisiones femeninas, estaba supeditada enteramente a la decisión, ¿no?, de una junta de disciplina que valoraba su comportamiento, si habían sido suficientemente laboriosas, si se habían arrepentido lo suficiente de haber ejercido la prostitución. Y bueno, simplemente eso, recordar un poco esta cuestión de la necesidad de también de estudiar, como bien ha dicho Fernando al principio, ¿no?, que siempre en estas jornadas hemos tratado de tener muy presentes también a esas otras presas comunes, en las detenidas gubernativas, como las prostitutas. Y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo creo que sí, ¿tenéis alguna? Bueno, si podemos abrir una pequeña ronda de preguntas. Mientras tanto, mientras lo vais animando y voy contando palabras, pero quizá una reflexión, Laura, de este modelo de feminidad doméstica, ¿no?, que asimila disciplina del trabajo, de costura, del rezo, no es una invención del franquismo, ¿no?, sino que viene de antes, ¿no? O sea, que eso yo creo que sería también interesante, de mediados del siglo XIX, ¿no? Creo que sería interesante también comentarlo. Y bueno, también yo creo que tu intervención nos va a permitir, cuando vayamos a ese centro de ahí, no solamente ver a las presas políticas, sino ver también a estas presas comunes, a estas prostitutas clandestinas que hemos visto en estas imágenes, estas fuentes visuales también tan tramposas de la memoria del patronato, donde parece que están todas muy felices trabajando, encantadas de la vida, ¿no? ¿Algunas preguntas, comentarios? ¿Tenéis por aquí algo? Gracias. Sí, Miguel Ángel. Una simple mención a que yo dudo que las presas políticas supiesen tampoco cuándo iban a salir. Es decir, que realmente las condenas estaban producidas de alguna manera, y el resto de las presas comunes, no prostitutas. Tenían condenas de 20 años, salían a los 7, salían a los 8, y eso dependía de circunstancias muy inusuales. Y después yo creo que, por reforzar tu tesis, digamos, leyendo críticamente las palabras de mi madre y de las mujeres que la acompañaban, yo creo que nunca... O sea, nuestra visión desde ahora tiene que reforzar fundamentalmente esa visión que en mi caso procede desde el feminismo. Es decir, que hay un arraigo del patriarcado brutal en ese momento, y ese arraigo del patriarcado es un arraigo que
que impregna a la sociedad, no solamente a la sociedad de la dictadura, es decir, al franquismo, que además acomete un castigo sistemático contra las mujeres que simplemente divergen de la realidad a la que están señaladas, ¿no? Pero también de las presas políticas. Es decir, las presas políticas no solo contra las mujeres o respecto a las mujeres que se prostituyen, sino en general respecto a las mujeres que delinquen fuera de la realidad política, tienen una enorme brecha que no superan, y no se superan ni siquiera, yo el otro día estaba hablando con unas presas que salieron en el año 76, es decir, las últimas presas políticas, y digamos padecían o se impregnaban de la misma criterio, y era la enorme dificultad también los hombres. Prefiero referirme a las mujeres, ¿no? De la enorme dificultad para entender que el fenómeno que había producido, las causas que habían llevado a esas mujeres a ser encarceladas, tenían un hilo conductor muy ligado a las propias causas que a ellas las habían llevado a las cárceles, a las políticas. Y había una enorme incomprensión. Yo creo que también es bueno destacar las luces y las sombras de la resistencia antifranquista y la resistencia de izquierdas. La resistencia de izquierdas fue una resistencia profundamente machista en muchas ocasiones y con mucha dificultad para entender cualquier divergencia, sobre todo con cualquier motivo sexual. No te quiero hablar si además se producía lesbianismo, ya te mueres aquí. Entonces quiero decir que yo creo que es importante entender que probablemente esas mujeres presas, me consta, porque puesto que estás al lado de mi madre, sé que evolucionó, no le quedó otra, porque tener un hijo maricón es lo que tiene, te obliga a evolucionar. Entonces, pero quiero decir que evolucionaron, pero evolucionaron como resultado de la propia toma de conciencia feminista. Y es verdad que el patriarcado ahí funciona como una atracción brutal que nos acopla, ¿no? Y que nos hace la vida complicada, que es importante entender. Sí. Y muchas gracias, porque es súper interesante. Muchas gracias por tu comentario, Miguel Ángel, porque creo que es muy acertado. Y esto se ve muy bien en el libro de Tomasa Cuevas, que recopila una gran cantidad de testimonios. El de Manolita del Arco, de hecho, lo he sacado de ahí, del de Tomasa Cuevas, en las que se aprecia muy bien esta cuestión, ¿no?, de la que hablaba Miguel, de esa distancia e incomprensión, ¿no?, que Fernando también habló de esto en su tesis hacia las presas comunes. Sí, y además aprovecho para recordar también el texto de Raquel Osborne, el artículo que tiene también, que habla un poco de esa mirada que tenían las presas políticas sobre las presas comunes, una mirada muy moralizadora a veces, ¿no?, que era un poco por lo que decías, y que compartía de alguna manera la moralidad sociosexual dominante, ¿no?, y heteropatriarcal. Entonces es interesante reseñarlo. Una pregunta que te quería hacer, Laura, es ¿qué comunidad era la que se hizo cargo de la religiosa o seglar, la que se hizo cargo de la última etapa de la prisión de mujeres caídas de Segovia? Sí. ¿Cuál era? Las cruzadas evangélicas. Es que es verdad, en la cita de Manolita ella habla de las oblatas. Dice, tenían para su cuidado a las oblatas. Yo lo que he podido ver es que cuando trasladan en el 54 aquí a las primeras detenidas por prostitución de Aranjuez, dado que en Aranjuez estaba gestionada por las oblatas, yo creo que trasladan a la orden de las oblatas aquí con ellas. Pero ya a partir del 56, cuando se hace oficial este reformatorio de Segovia, de hecho en las memorias del Patronato de Redención de Penas, en el 57 ya figuran las cruzadas evangélicas que se hacen cargo del edificio. Y esto es muy interesante enlazarlo también con la Trinidad, claro, de las jornadas anteriores, porque las cruzadas evangélicas también estuvieron en la Trinidad, que por cierto fueron expulsadas por la presión de las presas y de activistas fuera. Esto ya hablamos, la Trinidad estuvo entre los 60 y los 80, ¿no? 60 y tanto, 64 hasta el 70. Sí, pero bueno, es una orden secular, no religiosa, que estuvo aquí en Segovia, estuvo ahí en la Trinidad, estuvo en muchísimos centros del Patronato de Protección a la Mujer, en la maternidad de Peñagrande, no sé si a alguien le suena. Y bueno, lo cierto es que los testimonios de las mujeres que estuvieron encarceladas en este tipo de centros pues son durísimos, ¿no? Hablan de un trato y un adoctrinamiento religioso por parte de las cruzadas
tremendo, ¿no? Hay un libro que se presentó en las jornadas del año pasado de Historia Pública sobre las prisiones de Barcelona. Entonces, la última prisión de la que nos ocupamos fue la prisión de la Trinitat. Es una prisión que dejó un recuerdo terrible porque digamos que era una especie de prisión de la vieja escuela con un disciplinamiento muy rígido ejercido por las cruzadas evangélicas, justamente con una generación de mujeres ya, digamos, ya del movimiento estudiantil, ya otra generación de mujeres que no eran aquellas, por ejemplo, las de la prisión política que estamos comentando antes, ¿no? Tipo Julia, tipo Manolita. Además, se presentó un libro, que aprovecho también para recordarlo, de César Lorenzo, está en catalán, es la prisión olvidada, la cárcel de mujeres de la Trinidad. Y ahí también se dijo que la Trinidad, nosotros siempre pensábamos, a partir de los testimonios de las presas políticas, que las cruzadas evangélicas eran monjas, no eran monjas, era una comunidad seglar que se crea en 1937 en plena guerra civil. Y aquí hay una especie de constelación de casualidades, porque una de la película que ya aprovecho ya para presentar, que vamos a poner ahora, el corto documental, va también de precisamente las cruzadas evangélicas, y eso yo no lo tenía previsto. Yo conocía este corto que se llama Dedicatoria a lo bestia, un título muy curioso, que está hecho por dos chicas que conforman un colectivo que se llama Nur Beade, y entonces hace unos años yo conocí ese corto porque se presentó en el Festival de Cinema de Donas de Barcelona, y es impresionante y nos aporta una pista, y ya no digo más nada, pero nos aporta la pista de cómo reconstruir estos espacios a partir de los objetos. ¿Y de qué se trata? ¿De qué va el corto? Bueno, de una ruina, el antiguo centro del antiguo reformatorio de San Fernando de Henares, que a raíz de un escándalo, a mediados de los 80, se cierra. En el año 83-84 y se tienen que ir. Un poco después de cuando se tienen que ir la Trinitat, como bien decía Laura, se tienen que ir la Trinitat por la presión del movimiento feminista y de las propias presas. Bueno, aquello queda en ruinas y las chicas de Nurbeade se meten con la cámara en esa ruina, ¿no? Entonces registran los objetos que han quedado, que es otra fuente también interesante. Hablando de historia, como estamos hablando, fuentes históricas, tenemos fuentes documentales escritas, tenemos fuentes orales, tenemos fuentes visuales y también tenemos los objetos. Y ya pasamos, ya proyectamos, si os parece, el corto, ¿no, Sí, Amelia? mientras Rubén hace su magia y ponemos el corto, algo que ya se ha mencionado y que a lo mejor es un poco como, no sé si para principiantes, pero bueno, que es algo que sí que me gustaría que recalcarais, es precisamente, porque además ahora se habla mucho del Patronato de Protección a la Mujer, se ha puesto de moda, ¿no? Y creo que afortunadamente se está arrojando luz sobre ese tema. Pero como esa diferencia, ¿no? O sea, porque yo creo que también puede generar un poco confusión. ¿Qué es el patronato o qué era el patronato? Las prisiones de mujeres caídas. Entonces, como dos titulares de esa diferencia entre una institución y otra, y ya Rubén le da el play. Hay bastante confusión. La diferencia, sí, digamos, principal es el tema de las edades de las jóvenes que van a parar a uno y a otro, ¿no? O sea, el patronato interviene principalmente con jóvenes entre los 16, como decía, y los 23 años, mientras que las prisiones especiales para mujeres caídas, en principio, en teoría, aunque luego hemos visto casos como el de Carmen, de 17 años, en teoría era para mujeres mayores de 23 años. Otro elemento diferenciador más clave aún es que los reformatorios especiales de la Obra de Redención de Mujeres Caídas únicamente están destinados para mujeres detenidas por prostitución en la vía pública, mientras que a los centros del patronato podían llegar jóvenes pues, que ejercían la prostitución, pero con muchas otras casuísticas relacionadas con la moral y la sexualidad que podían no tener nada que ver con la prostitución, y de hecho mayoritariamente las jóvenes que acaban en el patronato no tenían nada que ver con la prostitución. Por ejemplo, he mencionado antes el reformatorio de Nuestra Señora de la Almudena, Peña Grande en Madrid, que hoy es el Instituto Isaac Newton, si no me equivoco. Ese fue un centro maternal del Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? Eran chicas jóvenes que se habían quedado embarazadas siendo solteras
y esto, como sabéis, había un estigma muy grande en la sociedad franquista hacia las mujeres solteras embarazadas, ¿no? Entonces, a muchas se las internaban en este centro. Esas son un poco las diferencias, y luego que de prisiones especiales para mujeres caídas, como hemos visto antes, solo hubo 8, mientras que centros del patronato hubo cientos en todas las provincias, y como digo, se crean a medida que va avanzando el Patronato de Protección a la Mujer, que también nace en 1941, por eso muchas veces se confunde también con los reformatorios especiales. Los centros se van especializando, ¿no? Pues en mujeres embarazadas, jóvenes solteras embarazadas. El de San Fernando de Henares, que ha comentado Fernando, específicamente enfocado en, como se denominaban, jóvenes rebeldes, ¿no? Que se resistían a la disciplina de otros centros del patronato. Yo creo que esos son un poco así Y las autoridades, ¿no? ¿De qué dependía, ¿no? ¿El organigrama o bueno, mujeres? ambas dependen del Ministerio de Justicia, y luego también van a estar administradas siempre por órdenes religiosas. O sea, tened en cuenta que las prisiones especiales, como su propio nombre indica, son prisiones, y van a tener funcionarias de prisiones, pero realmente quienes administran el centro son órdenes religiosas. En el caso del patronato igual, también va a haber adoratrices, oblatas, las cruzadas evangélicas, de nuevo, las religiosas del Buen Pastor, o sea, bueno, muchísimos. Claro, porque eso dependía de que el Servicio Nacional de Prisiones conveniara con una orden religiosa determinada. Exacto. Como es un poquito complicado, porque las cruzadas evangélicas están aquí en una prisión de mujeres caídas, y luego también hay centros del posteriormente patronato, van a estar claro. en una prisión penitenciaria formal en Barcelona, pero también van a estar en un centro del Patronato de Protección a la Mujer. Antes de darle al play, Santi tiene una pregunta. Como vamos genial de tiempo, pues me voy a complicar Sí, la sí, vida, sí. a ver si lo... Sí, perdón. Era una cuestión, a ver qué opináis, especialmente Laura, lógicamente, y enhorabuena por la investigación y por transmitirlo como lo transmites de bien. Es un periodo, estamos hablando de la dictadura, de presas políticas, y es el único periodo que no hay estrictamente presas políticas del 56 al 69. Pero ¿hasta qué punto no se podía, este tipo de prisiones existirían en una democracia? O sea, está, por un lado, digamos, la causa social, como antes decía también Miguel, hay unas causas sociales que derivan en en la prostitución. Esas causas sociales, estas mujeres vulnerables que hacen la prostitución callejera, deriva de la pobreza que se vive. Esa pobreza se vive porque hay una dictadura que se apunta o que pone en marcha una autarquía que es absolutamente suicida para un país que no tiene ningún tipo de recurso, y resulta que, bueno, pues se cierra en eso. Entonces hay una autarquía que permite o que fomenta esa miseria, y también ese hacinamiento en las prisiones, esa tuberculosis, esa miseria a nivel general. Eso por un lado, esa generación de prostitución, pero resulta que es una dictadura que tolera la prostitución en ciertos ambientes, pero la callejera la condena. Y la segunda parte, van a una cárcel castigadas, y ahí en la cárcel lo que se les transmite es el ideal nacional católico de que sean amas de casa, buenas cristianas, que cuiden del hogar y que cuiden de los niños. Entonces, no son estrictamente presas políticas, pero no sé qué opináis. Completamente. De hecho, bueno, yo los casos que he estudiado he encontrado muy pocos de mujeres que antes de ejercer la prostitución tuviesen alguna vinculación política. Son casos muy minoritarios, pero lo que sí que me he encontrado, ¿no?, con mucha frecuencia es pues que estas mujeres que acaban aquí tienen a muchos familiares represaliados. Es decir, la represión les está afectando a ellas también y a las familias, ¿no? Tienen a maridos, a padres encarcelados, y muchas veces esa situación es la que las lleva a ellas a buscarse la vida ejerciendo la prostitución en las calles o vendiendo pan o tabaco de extraperlo, ¿no?, que también fue un fenómeno tremendo en el Madrid de posguerra. O sea, mujeres con familiares represaliados, ya digo, en prisiones, exiliados, asesinados, muchísimos casos, y muchas veces ellas se quedan viudas con hijos a cargo,
y la solución que encuentran es dedicarse a la prostitución, y muchas veces son ellas solas las que mantienen a la familia, ¿no? O sea, que yo creo que ahí hay efectivamente una estrechísima relación. O sea, no se puede entender el fenómeno de la posguerra o del extraperlo en la España de posguerra sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Que todo lo que tú has comentado, Santiago, ¿no? de la autarquía, la represión, los encarcelamientos, el exilio, todas esas cuestiones están presentes en los casos de estas mujeres. Sí, pues entonces vamos cerrando. Ya he entendido tu gesto. Entonces proyectamos, si os parece, el documental y luego seguimos con la siguiente sesión. El centro, ubicado en San Fernando de Henares, consta de 8 edificios. La capilla, los talleres, el gimnasio, el teatro, la Torre A y la Torre B. De 1944 a 1985, a esta sede del Patronato de Protección a la Mujer llegan chicas de entre 13 y 21 años. Primero las acogen las Hermanas del Buen Pastor, después las Seglares Cruzadas Evangélicas y por último funcionarios del Estado español. En la segunda planta de la Torre A, las camas están separadas por biombos. La promesa de traslado a la quinta planta a cambio de docilidad es constante. En las cumbres las habitaciones son individuales y el ambiente más hogareño. La Torre B se habilita a principios de los 80. Tiene habitaciones colectivas y una celda de aislamiento en cada planta. Objeto número 1. Pegatinas de naranjito, encontradas en las esquinas inferiores de la ventana de la habitación número 7, quinta planta. Cada dormitorio tiene una ventana de aluminio rojo. Por las noches se cierran con llave para que las internas no pasen de una habitación a otra o se tiren de manera intencionada. Objeto número 2. 4 cromos de la Liga Española de Fútbol 83-84. Editorial Merchante. Encontrados en el armario de la habitación número 2, cuarta planta. En este centro, la mayor parte de las internas viene de fuera de Madrid. Los traslados iniciales son la norma. El destierro se une a una vigilancia estrecha de los movimientos y palabras de las internas. Las que rebasan los límites afectivos permitidos son castigadas con nuevos traslados. Esta es la habitación de Begoña. Objetos número 3, 4 y 5. Vinilo de 7 pulgadas Los Chichos. 16 éxitos para que tú lo bailes. Cassette Chiquetete, Ser amante. Vinilo de 7 pulgadas Las Grecas. Yo no quiero pensar. Encontrados en la sala común, quinta planta. En esta sala hay varios sofás desgastados, una mesa de ping-pong, una estantería de madera sobre la que se apoya la televisión y un viejo radiocassette. Suena música continuamente.
Carmen le regala a Pili un disco con una dedicatoria a lo bestia. Pese al castigo, se siguen liando. Objeto número 6. Fotografía de inscripción a lápiz. Encontrada en el interior del armario de la habitación número 8. Quinta planta. Se puede leer: amor de madre, odio de padre. Algunas de las internas son entregadas por sus familias por considerarlas rebeldes, díscolas o mal ejemplo para otras hermanas. Hay quien ha sido violada por su padre y es él mismo el que la trae aquí. Objeto número 7. Deportivas blancas con detalles en azul, talla 36, marca Yumas. Encontradas en la balda superior del armario de la habitación número 11, quinta planta. En el expediente de María Elena puede leerse: su gran placer es usar calzoncillos y calcetines. Detesta los zapatos de tacón y la primera vez que se presenta lo hace con unos zapatos de los que se usan para baloncesto. A María Elena la detienen en Barcelona en 1968 por su forma de vestir. Poco después la trasladan a una sede del patronato en Madrid. En esta época, en San Fernando, las lesbianas desaparecen de la noche a la mañana. Objetos número 8 y 9. Bandeja arriñonada de acero inoxidable y tubo de silicona. Encontrados en el pasillo B, dentro de un estante botiquín, quinta planta. La medicación es administrada por las responsables del centro sin mediar prescripción médica. Únicamente en el caso de electroshock, empleado especialmente con homosexuales, se deriva a la interna a un profesional sanitario. También se practican exorcismos. Objetos número 10 y 11. 4 carpetas para expedientes y papel pautado. Encontrados dentro de una bolsa de basura negra en el pasillo B, cuarta planta. Estas carpetas contienen los siguientes documentos: una ficha con los datos de la chica y los motivos por los que ingresa, así como la persona o institución que la entrega. Un informe ginecológico realizado en el Centro de Observación y Clasificación, que evalúa el estado de su himen, clasificándola como completa o incompleta. En los casos en los que la interna ingresa por cuestionar las normas de género y la heterosexualidad, se procede a un examen más exhaustivo, prestando especial atención al tamaño de los genitales. Por último, un informe en el que se valoran rasgos relativos a su afectividad y cociente intelectual. Objeto número 12. Bote de Optalidón. Recipiente de 25 grajeas. El bote está vacío y sin tapa. En el centro hay evidencias del uso de drogas recreativas por parte de las internas. El Optalidón, el whisky, la heroína y el pegamento entran con facilidad en baños y habitaciones. Josefa lleva tacón cubano y el pelo muy corto. Es adicta a la cola. Objeto número 13. Inscripciones a bolígrafo. Extraídas de la parte interna de la puerta del armario de la habitación número 2. Cuarta planta. Se puede leer: Begoña y Puri. Una tórtola en el campo a mí así me decía, que no te quisiera tanto, que tú ya no me querías. Te quiero. No te pido que me quieras ni tampoco que lo intentes, solo te pido licencia para quererte. Bonita tú, feita tú, prima. Ama a la cama como a ti misma. Licencia de amor, B y P.